Les contaré algo que se pasó en un solo día. Uno de esos días que quedan grabados en la memoria de quienes lo vivieron, pero que nadie logra explicar. Esto ocurrió en un barrio tranquilo de la ciudad, donde la rutina y la tristeza parecían haberse instalado de manera permanente. Hubo un hombre llamado Julián, que cargaba consigo un peso que la mayoría no podía ver: la pérdida de su esposa Mariana, que se había ido unos meses atrás, dejando un vacío enorme en su mundo y en el de su hijo Emiliano. Julián era un tipo común, sencillo, que trabajaba mucho para sacar adelante a su familia, y aunque estaba hundido en el dolor, seguía intentando mantener las apariencias para su hijo. Pero justo en ese día, todo lo que había conocido hasta entonces cambió de una manera casi imposible de digerir. Aquel día entrecerró los ojos contra el sol de la mañana mientras salía a hacer lo que creía una caminata sin más, para intentar despejar la mente. Lo que no esperaba era que a pocas cuadras de su casa se cruzaría con una mujer. No cualquier mujer. Laura, una persona que hasta ese momento había vivido en las sombras de la ciudad, sin hogar ni nombre conocido. Pero lo más extraño, lo que heló la sangre de Julián en ese instante, fue cómo aquella mujer, desaliñada y con la indiferencia de quien ha perdido fecha y razón, tenía un rostro sorprendentemente parecido al de Mariana, su esposa. No era solo un parecido casual, era como ver a Mariana otra vez, ahí misma, en medio de la nada, caminando, con una mezcla de confusión y miedo. Julián sintió que el mundo se le venía abajo y, sin poder razonarlo, decidió acercarse. Quiero que entiendan lo que pasó por la cabeza de Julián mientras hablaba con Laura. Por dentro era un torbellino caótico. Una parte de él sentía esperanza, la extraña posibilidad de que quizás, de algún modo que no alcanzaba a entender, Mariana estaba viva, o que de alguna manera podía volver a tener algo de ella en su vida. Pero al mismo tiempo había miedo. Miedo a lo desconocido, a enfrentar verdades que podían romper ese frágil equilibrio que se había mantenido después de la muerte de su esposa. Laura, por su parte, no se parecía en nada a la mujer que Julián recordaba de su casa y familia, pero había algo en sus ojos, cansados y tristes, que contaban una historia de abandono y dolor tan profunda como la de Julián. No había palabras, solo miradas largas que decían más de lo que alguien podría explicar. Así, aquel encuentro nació sin planes, pero con una fuerza que se sentía en cada detalle. Durante ese mismo día, Julián no pudo sacar a Laura de su cabeza ni del barrio donde la había encontrado. Decidió buscarla, ayudarla a asearse y darle algo para comer. No era fácil para ninguno de los dos. Laura desconfiaba, se encogía y miraba al suelo como si esconderse del mundo le diera cierta seguridad. Pero en su interior se iba abriendo poco a poco. Julián, mientras tanto, sentía que cada gesto, cada pequeño avance de Laura, era un paso para sanar su propio dolor. Emiliano, su hijo, fue otra pieza fundamental en ese día. El niño, con su inocencia y curiosidad, no entendía todo lo que pasaba, pero sentía la tristeza y el desconcierto de su padre. Sin embargo, en vez de quedarse a un lado, se acercó a Laura con una dulzura que sorprendió a Julián, como si supiera, sin decir nada, que tal vez ella era algo más para ellos de lo que cualquiera podía imaginar. En la tarde, después de que Laura había pasado unas horas en la casa de Julián, algo inesperado salió a la luz. Julián encontró unas cartas viejas entre las cosas de Mariana que hablaban de un pasado oculto, un pasado en el que Mariana y Laura, sin que él lo supiera, habían estado unidas de una manera que él nunca habría pensado. Eran hermanas, gemelas, separadas al nacer. Esa revelación dejó a Julián sin palabras, y aunque no entendía bien cómo, sentía que eso explicaba parte de ese vínculo tan extraño pero fuerte que lo unía a Laura en ese solo día. Laura misma ni siquiera
Conocía esa verdad, y esa noche la pasaron sin más respuestas que la incertidumbre y el deseo, casi desesperado, de entender qué pasaba con sus vidas enredadas sin aviso. Durante esas horas, Natalia, una mujer que había sido conocida de Julián en la oficina, apareció como una amenaza invisible que, aunque no era vista ese día, ya empezaba a mover sus piezas con la sola intención de separarlos. Natalia no estaba dispuesta a permitir que Laura entrara en la vida de Julián por celos y resentimientos viejos, y aunque ese entorno aún no se hizo presente en el encuentro de aquellos dos, se posaba en la sombra de ese día, preparando suelo para futuras tormentas. Pero en ese momento, la prioridad para Julián, Laura y Emiliano era simplemente estar juntos, tener un lugar al que llamar hogar, y enfrentar lo que se fuera presentando con la fuerza frágil que les quedaba. Al caer la noche, Julián se sentó a mirar a Laura y a Emiliano. La mujer, que todavía caminaba con pasos inseguros, por primera vez parecía segura. Emiliano, con esa sonrisa inocente que solo los niños pueden tener cuando ven algo bueno brotar en medio de la tormenta, les devolvía a los dos la esperanza que casi habían perdido. Pero justo cuando parecía que todo podía empezar a encajar, la historia se frenó en seco. Nadie sabe cómo ni por qué, pero Laura desapareció esa misma noche, sin despedidas, sin explicaciones. Julián hasta hoy recuerda esa ausencia con un nudo en el pecho, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. No hubo rastros, no hubo señales. Al día siguiente, Laura no estaba, y nadie supo qué pasó. Esa desaparición inesperada dejó a Julián sumido en una mezcla de tristeza con algo que podría llamarse milagro. Porque a pesar del dolor, a pesar de no entender nada, había algo nuevo en su interior, un hilo de esperanza, la certeza de que incluso cuando perdemos todo, la vida tiene formas extrañas de mostrar que siempre hay algo por lo que seguir adelante. Lo que sucedió en ese día puede que parezca un sueño o una historia imposible, pero quienes lo vivieron aseguran que fue real, tan real como la tristeza que quedó y la promesa silenciosa de que mañana, quizás, el milagro vuelva a tocar la puerta. El amanecer siguiente trajo consigo un silencio pesado que se instaló en la casa de Julián. La ausencia de Laura era un vacío tangible, un eco que resonaba en cada rincón. Emiliano preguntaba una y otra vez por la mujer de ojos tristes y sonrisa tímida que había pasado solo unas horas con ellos, y Julián trataba de construir respuestas que no sabía si creía. La desaparición de Laura parecía una imposibilidad, un misterio atravesado por el miedo y la esperanza al mismo tiempo. ¿Había sido un sueño aquel día? Julián repasó cada momento, cada palabra intercambiada, buscando pistas que le indicaran qué la había hecho escapar sin decir adiós. Las cartas que había encontrado seguían allí, sobre la mesa, recordándole la verdad que había cambiado todo. Mariana y Laura eran hermanas gemelas, dos mitades de un mismo pasado que había permanecido escondido tras versiones oficiales y secretos familiares. Decidido a no dejarse vencer por la incertidumbre, Julián comenzó a hacer preguntas en el barrio. No era común que alguien desapareciera de esa manera, y menos una persona como Laura que apenas comenzaba a confiar. Visitó refugios, consultó con vecinos, con gente que había cruzado su camino alguna vez, pero nada reveló su paradero. Mientras tanto, Emiliano mantenía la esperanza intacta, su mirada inocente, un faro que impulsaba a Julián a seguir buscando. Él sentía en el fondo de su ser que Laura no se había ido porque quisiera, sino porque algo la atemorizaba más que cualquier otro sentimiento. Por otro lado, Natalia, desde la sombra, movía sus fichas con la sutileza de quien prepara un jaque maestro. Había escuchado de aquel encuentro incómodo, de la amenaza que Laura representaba para sus planes y para ese lugar en el corazón de Julián que creía
su derecho exclusivo. Sin embargo, no era una enemistad consciente aún. Todo era una mezcla de celos, miedo y deseos ocultos. Natalia comenzó a investigar a Laura, a indagar en su pasado, buscando puntos débiles para destruirla desde lo invisible. En sus conexiones encontró datos fragmentados, rumores que ella distorsionó para crear un relato oscuro alrededor de Laura. El juego apenas comenzaba, y Julián, por ahora, seguía sin saber el peligro que se acercaba. Laura, en una realidad paralela, despertó en un lugar desconocido, una especie de refugio para personas en situación de calle, donde la vida se sucede entre el abandono y la resistencia. Allí intentaba recomponer los hilos de su propia existencia, entender si el día anterior había sido real o solo un instante de luz que no merecía quedarse. El peso de su pasado la envolvía, llenando sus pensamientos con preguntas sin respuestas. A pesar del dolor, una chispa de esperanza la mantuvo viva. Algo en aquel hombre y su hijo había tocado una fibra que creía muerta. El recuerdo de Julián y Emiliano era lo único que la sostenía para seguir adelante, enfrentando cada día con valentía, aunque con miedo. Al mismo tiempo, Julián decidió enfrentarse a la verdad desnuda de su familia. Con ayuda de un investigador privado, comenzó a revisar documentos, registros de adopciones y correspondencias con antiguos abogados. Cada detalle que salía a la luz era un golpe de realidad que complicaba su propio duelo y abría la puerta a un misterio más profundo de lo que imaginaba. Mariana y Laura no solo compartían un rostro, sino también una historia cargada de silencios y decisiones que habían separado dos vidas que debieron ser juntas. Para Julián, era una invitación a reconstruir no solo el pasado, sino también el futuro, aceptando que el amor podía tener muchas formas y que la familia no siempre es la que uno elige, sino la que la vida nos da. Emiliano, por su parte, se convirtió en un pequeño guardián de secretos y vínculos invisibles. A pesar de su corta edad, captaba las emociones que lo rodeaban como una esponja sensible, y su relación con Julián ganaba profundidad con cada palabra, cada mirada compartida. Encontraba en Laura una figura maternal inesperada, un lazo inexplicable que iluminaba su mundo gris. Sus preguntas y juegos, aunque ingenuos, empezaban a tejer un puente entre el pasado perdido y la esperanza presente. Julián lo veía y comprendía que debía proteger esa inocencia con todo lo que tenía, dándole la estabilidad que ambos necesitaban para sanar. Noche tras noche, Julián escribía cartas que nunca enviaba, dirigidas a Mariana y a Laura, intentando verbalizar aquello que el corazón le dictaba, pero la mente resistía. Sentía que, en medio de aquella confusión y dolor, podía encontrar sentido si lograba juntar las piezas que la vida había dispersado. Cada palabra era un acto de valentía y rendición, una forma de conectar con las dos mujeres que definían su existencia. Estas cartas quedaron escondidas en una cajita de madera, un tesoro de esperanzas y lágrimas que solo él conocía. Mientras tanto, Natalia intensificaba su campaña silenciosa. Había conseguido infiltrarse en la empresa en la que Julián trabajaba, utilizando rumores y estrategias para desestabilizarlo emocional y profesionalmente. Sus acciones comenzaron a generar pequeños malentendidos y suspicacias entre los colegas, erosionando la confianza y dejando a Julián vulnerable. La batalla que se acercaba ya no era solo por el amor o el pasado, sino por un territorio mucho más amplio y peligroso, la lucha por preservar la dignidad y la verdad. Por último, en medio de esta tormenta, Laura empezó a descubrir su propia fortaleza. A pesar de la penumbra que la rodeaba, encontró en un grupo de voluntarios y otros habitantes del refugio una comunidad que la alentó a buscar ayuda psicológica y a enfrentar esos fantasmas que la habían mantenido oculta por tanto tiempo.
Su viaje hacia la recuperación se volvió un camino difícil, marcado por caídas y pequeños avances, pero la convicción de que podía cambiar su destino crecía. Había comenzado no solo a recordar, sino a imaginar un futuro posible, uno en el que ella no fuera definida por su pasado, sino por su capacidad para amar y ser amada. El día se desvanecía mientras Julián miraba cómo la ciudad se iluminaba suavemente en la distancia. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, que la verdad podía doler y que enfrentarla implicaba riesgo, pero también que no podía retroceder. Con Emiliano a su lado y un corazón dispuesto a creer en segundas oportunidades, estaba listo para luchar por aquello que había encontrado, aunque en sombras y heridas. Cada paso era una promesa silenciosa. El milagro que tocó su vida en un solo día no desaparecería sin pelear, y aunque las respuestas fueran inciertas, la esperanza era un faro que jamás se extinguiría. La luz tenue del amanecer, apenas lograba atravesar las cortinas cuando Julián se despertó, con una mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado una noche sin dormir, repasando cada instante, cada palabra intercambiada con Laura, intentando encontrar una explicación a su desaparición. Una sensación de culpa lo invadía con fuerza, como si su falta de acción hubiera empujado a aquella mujer al abismo del olvido. Sin embargo, sabía que debía continuar, que Emiliano necesitaba a esa mujer tanto como él. Preparó café con manos temblorosas mientras Emiliano se levantaba, preguntando con voz inocente por Laura, esa presencia que de pronto se había vuelto un misterio indeleble. Decidió que lo primero era localizar ese refugio sombrío del que Laura le había hablado antes de desaparecer. Julián llamó a un territorio que pocas veces había explorado, los centros para personas sin hogar y organizaciones que trabajaban en la penumbra de la ciudad. No fue fácil al principio. El mundo de la invisibilidad estaba plagado de desconfianzas y silencios, pero poco a poco fue ganando la confianza de algunos voluntarios. En uno de esos lugares oscuros y modestos, una mujer llamada Marta le habló de una joven que coincidía con la descripción, o mejor dicho, con el rostro, que Julián había dibujado en su mente. Una mujer con ojos cansados, mirada perdida pero corazón vivo, que había llegado hacía unos días, pero que, repentinamente, se había apartado del grupo. Cada paso en esa búsqueda parecía abrir una herida, pero también iluminar un camino. Mientras tanto, Julián se enfrentaba al revuelo en su día a día en la oficina. Natalia, con su sonrisa venenosa y sus palabras envenenadas, comenzó a susurrar rumores sobre Laura. Le contaba a sus colegas historias retorcidas, exagerando su pasado y sembrando dudas, intoxicando el ambiente con sospechas injustas. Julián sintió como el círculo que antes le había dado seguridad se estrechaba peligrosamente, pero no permitió que ese fuego apagara su voluntad. Sabía que debía proteger a Laura, aunque ella estuviera lejos y sus secretos aún enterrados en el silencio. Emiliano, por su parte, encontró en aquella ausencia una tristeza inesperada que lo impulsaba a hablar con Julián cada vez con más preguntas. ¿Por qué se fue Laura? ¿Volverá?, preguntaba el niño en voz baja, como temiendo que la respuesta fuera un secreto prohibido. Julián le acariciaba el cabello, intentando traducir la complejidad del mundo adulto en palabras sencillas, prometiéndole que harían todo lo posible para que Laura regresara, para que ese lugar que soñaban juntos se hiciera realidad. La ternura del niño era un bálsamo para su alma rota, un recordatorio constante de que el amor podía florecer incluso en medio de la incertidumbre. A lo lejos, en esa otra realidad fragmentada, Laura despertaba con el cuerpo entumecido y el alma a punto de quebrarse de nuevo. Había sido llevada al refugio por desconocidos tras haber sido encontrada vagando por las calles sin rumbo. La confusión le seguía haciendo eco.
pero también la memoria fragmentada. Sus pensamientos, aunque confusos, buscaron a Julián y Emiliano como un faro en la oscuridad. Allí, rodeada de otras almas heridas y desterradas, comenzó a sentir que esa chispa que la había despertado ese día podía ser real. Una voluntaria, Ana, joven y decidida, comenzó a atenderla con paciencia y palabras que no juzgaban, sino que ofrecían esperanza, invitándola a dar pequeños pasos hacia la recuperación. Esa misma tarde, Julián recibió una llamada que le heló la sangre. Un desconocido había dejado en su oficina un sobre anónimo con fotografías y documentos que evidenciaban la manipulación de Natalia. Las fotos mostraban conversaciones manipuladas y correos electrónicos alterados, pruebas de que Natalia estaba fabricando un expediente contra Laura para destruirla. Julián supo en ese instante que la batalla apenas comenzaba y que debía prepararse para enfrentar no solo la tormenta interna, sino una guerra silenciosa y sucia. La mezcla de miedo e indignación le dio fuerzas renovadas para luchar, para aferrarse a la verdad contra el maremoto de la mentira. Mientras Natalia tejía su red de intrigas, pronto comenzó a sentir que su juego se complicaba. La inesperada popularidad y simpatía que Laura comenzaba a despertar entre algunos de los colegas y voluntarios representaban un peligro para sus planes. Intentó infiltrarse en la vida de Julián, enviando mensajes disfrazados de preocupación, intentando generar dudas en Emiliano y aumentar su distancia emocional con la mujer que había irrumpido en sus vidas. Pero la inocencia del niño y la fortaleza que Julián estaba construyendo parecían blindarlos de a poco. La verdad estaba a punto de salir a la luz, aunque el camino fuera peligroso y tortuoso. En las noches silenciosas, Julián continuaba escribiendo cartas que no se atrevía a enviar. Eran palabras que hablaban de amor, pérdida y la esperanza inescrutable de reescribir su destino. Con cada línea sentía que reconstruía un puente tangible hacia Mariana y Laura, hacia una familia que se rearmaba con las piezas del pasado y los sueños del futuro. Emiliano dormía cerca, soñando con un mundo donde nada los separara. Julián cerraba los ojos, respirando profundo, recordando el poder de un solo día que cambió para siempre sus vidas, prometiéndose no soltar ese hilo invisible que los unía. Desde el refugio, Laura comenzó a asistir a las terapias y encuentros que Ana le proponía. Empezó a hablar de sus miedos, de la tristeza que la había arrastrado a la invisibilidad, de ese vacío que compartía con Julián sin saberlo. Lentamente, los recuerdos comenzaron a emerger con claridad, fragmentos del pasado que la revelaban no solo como la hermana gemela perdida que jamás imaginó, sino como una mujer que merecía un lugar en el mundo y en un corazón. En esos momentos de vulnerabilidad, Laura encontró fuerza en sí misma, en la decisión valiente de no desaparecer otra vez. Una tarde, Julián recibió una llamada inesperada. Ana quería hablar con él. Laura había hablado de él y Emiliano, y sentía un deseo profundo, casi urgente, de contactarlos. Julián no pudo contener una mezcla de alegría y nerviosismo. La oportunidad de reencontrarse con Laura se acercaba, aunque sabían que la tormenta aún acechaba. Era el inicio de un nuevo capítulo, un cruce entre el dolor y la esperanza, en el que el pasado y el presente dejarían de ser enemigos para convertirse en la semilla de un futuro que, aunque incierto, prometía la posibilidad de sanar. El día en que Ana llamó a Julián, la casa se llenó de una expectación silenciosa que parecía resonar en cada rincón. Julián sostuvo el teléfono con manos temblorosas, escuchando la voz cálida y firme de la voluntaria que le narraba con detalle lo que había sucedido con Laura desde su desaparición. Ana le explicó que Laura había comenzado a asistir a las terapias, que había dado pasos lentos pero firmes para reconstruir su autoestima y enfrentar su pasado. Incluso
había manifestado un deseo genuino de reencontrarse con Emiliano, con Julián, con ese refugio inesperado que ellos le habían ofrecido. La noticia fue un golpe de esperanza que le aceleró el corazón y le dio valor para enfrentar lo que fuera. Mientras colgaba, Julián sintió la necesidad urgente de contarle a Emiliano. El niño, al escuchar que Laura quería volver, abrazó a su padre con fuerza, mezclando lágrimas y sonrisas. Por primera vez en días, en aquella casa volvieron a sentir que la vida podía cambiar, que el milagro que había tocado su existencia no se diluiría en la oscuridad. Julián prometió empezar a preparar todo para recibir a Laura, aunque sabía que las heridas todavía serían profundas y que la tormenta desatada por Natalia no se había calmado. Esa misma tarde, Natalia recibió un mensaje anónimo. Alguien sabía de sus maquinaciones y tenía pruebas que la vinculaban directamente con la campaña de desinformación contra Laura. Su respiración se aceleró, sintiendo cómo el terreno bajo sus pies se volvía incierto. Sabía que debía intensificar sus esfuerzos, ser más calculadora y silenciosa, porque la verdad podía arruinarle todo. Con una rapidez que solo la desesperación y el miedo pueden provocar, comenzó a tramar un plan para desacreditar también a Ana, la mujer que parecía ser la conexión entre Laura y Julián. Manipular a los medios, sembrar rumores sobre la supuesta compañía peligrosa de la voluntaria y dividir la incipiente red de apoyo que sostenía a Laura era su siguiente movimiento. Por su parte, Laura sentía que cada sesión en el refugio removía pedazos enterrados de su interior. La terapia no era un camino fácil. Enfrentarse a los fantasmas de la infancia y las sombras de un abandono que había marcado su vida requería una valentía que a veces sentía no tener. Pero con Ana a su lado y la imagen de Julián y Emiliano como una luz a la que aferrarse, comenzó a darse permiso para soñarlo todo. Imaginar una nueva familia, un hogar, una vida reconstruida sin máscaras ni temores. Allí, entre rostros desconocidos, cultivaba una esperanza tímida que poco a poco invadía su corazón. Julián decidió acudir personalmente al refugio para buscar a Laura. Sentía que la distancia no ayudaba a curar heridas, que debía estar allí para sostenerla cuando regresara a ese mundo que le era ajeno. Cuando abrió la puerta del modesto centro, el olor a café y a residuos de historias rotas le llenó el pecho de tristeza y ternura. Al verla, vestida con ropa modesta y con una expresión que mezclaba miedo y deseo de pertenecer, comprendió que su lucha apenas comenzaba. El reencuentro fue tierno, sin palabras altisonantes, solo miradas, caricias y la promesa silenciosa de que ya no estarían solos. Emiliano, al verla nuevamente, corrió hacia Laura con los brazos abiertos, como si no existiera ningún pasado que pudiera separarlos. La risa del niño quebró cadenas invisibles, iluminó el lugar con la pureza del amor que no pregunta, que simplemente acepta. Julián, observando a los dos, supo que aunque la incertidumbre se cernía sobre ellos, la familia que habían comenzado a tejer era más fuerte que cualquier oscuridad. En la oficina, la presión sobre Julián aumentaba. Natalia estaba creando un ambiente hostil y algunos colegas, influidos por sus mentiras, empezaban a distanciarse. La incertidumbre se filtraba como una sombra que amenazaba con destruirlo. Julián, sin embargo, mantuvo la cabeza firme y peleó con cada grado de su voluntad. Reunió pruebas, se apoyó en aquellos que aún creían en su integridad y en la historia verdadera de Laura. Sabía que el combate era doble, por su vida profesional y por la dignidad de aquella mujer que había tocado su alma. Natalia, en su obsesión por destruir todo lo que representaba Laura, decidió ir más allá. Contrató a un detective privado para buscar más detalles de la vida de Laura, buscando cualquier detalle que pudiera ser usado en su contra.
También tramitó una denuncia anónima por supuestos fraudes en el refugio, intentando sacarlos del mapa y dejar a Laura sin el poco apoyo que tenía. Pero cuanto más intentaba arrasar con todo, más se exponía a ser descubierta, dejando un rastro que pronto Julián y Ana comenzarían a seguir con precisión. En el refugio, Laura tuvo su primera gran recaída. Un recuerdo doloroso de su infancia la derrumbó, haciéndola sentir que nunca lograría salir del pozo en el que había caído. Ana estuvo a su lado, sosteniéndola con palabras suaves y la firme promesa de que no estaba sola. Esa noche, Laura lloró como nunca antes, pero también se permitió sentir que esa tristeza era parte del camino hacia la luz. Fue la primera vez que aceptó que su historia no la definía, sino lo que estaba dispuesta a construir desde ese momento. Un giro crucial que marcaba el inicio real de su renacimiento. Julián continuó compartiendo con Emiliano todos los pequeños avances, las esperanzas y los temores. Sentía que el niño se convertía en la fuerza invisible que los mantenía unidos. El vínculo entre padre e hijo se fortaleció en ese terreno de incertidumbres y pérdidas, y Julián descubrió que cuidar a Emiliano era también cuidarse a sí mismo. El amor por su hijo le dio la fuerza que necesitaba para no claudicar, para enfrentarse a Natalia y a cualquier obstáculo que apareciera en el camino. El encuentro esperado entre Julián y Ana puso en marcha una alianza fundamental. Compartieron información, sueños y planes, conscientes de que la batalla que estaba por venir se libraría en muchos frentes y que, sin apoyo mutuo, podrían sucumbir fácilmente. Decidieron organizar una campaña de concientización sobre la verdad de Laura y las personas en situación de calle para cambiar la percepción de prejuicio que Natalia usaba como arma. Esa decisión fue un punto de inflexión, una estrategia para defender no solo a Laura, sino a todas aquellas voces que el mundo prefería silenciar. Mientras tanto, Laura comenzó a soñar con volver a la vida que parecía haber perdido para siempre. Sus pasos eran firmes, aunque vacilantes, y la mirada triste que Julián había conocido comenzó a brillar con una luz nueva. En su interior, la certeza de que no estaba sola, que podía amar y ser amada, la impulsaba a salir de las sombras y enfrentar una verdad que, aunque dura, prometía liberación. Así, cada día que pasaba, el milagro que había tocado sus vidas en aquel encuentro fortuito se materializaba un poco más, abriendo puertas hacia un mañana por fin posible. La mañana llegó con un aire fresco que parecía prometer cambios. Julián se despertó con una mezcla de urgencia y calma extraña, como si ese fuese el día en que finalmente todo comenzaría a encajar. Ana ya le había anticipado que Laura quería verlo pronto, y aunque él sentía el peso de la tormenta que Natalia continuaba desatando, decidió que no habría más demoras. Emprendió el camino hacia el refugio con Emiliano, quien caminaba con la esperanza a flor de piel y una sonrisa que iluminaba el asfalto gris del barrio. Al llegar, el reencuentro fue un instante suspendido en el tiempo. Laura cruzó la sala y Emiliano corrió hacia ella sin dudar. Las lágrimas se mezclaron con risas silenciosas, y Julián supo en ese preciso momento que el resto de sus esfuerzos no serían en vano. Durante las siguientes semanas, Julián y Laura comenzaron a construir con cautela una relación que, aunque nueva, estaba llena de verdades por descubrir. Reunidos en la casa que Julián tanto anhelaba que fuera un hogar, discurrieron sobre el pasado y el futuro. Laura, con su voz temblorosa pero firme, narró fragmentos de su infancia y los días posteriores al abandono que la llevaron a la calle, mientras Julián compartía las piezas que había recopilado sobre la historia de sus padres gemelos. Emiliano los escuchaba, absorbiendo cada palabra con una inocencia que parecía ser su escudo contra las tormentas emocionales.
Juraban protegerse mutuamente, conscientes de que el camino que tenían por delante aún estaba plagado de sombras. Pero en el silencio de 1900, aquella construcción frágil, Natalia acechaba. Sus artimañas se volvían más agresivas con el paso de los días, filtrando rumores venenosos que manchaban la reputación de Laura y sembraban dudas incluso en quienes les apoyaban. Julián, sintiendo la presión en el ambiente de trabajo, decidió confrontar a Natalia directamente. Una reunión tensa terminó sin resoluciones claras, pero con la advertencia clara de que no se dejaría vencer. Natalia se retiró con una sonrisa falsa, planeando su próximo movimiento, la filtración de archivos confidenciales del refugio para afectar a Ana y desbaratar toda la red de apoyo que sostenía a Laura. El ambiente se espesaba y la batalla se acercaba a un punto crítico. Mientras tanto, Laura continuaba su terapia y avanzaba en los grupos de apoyo, transformando el dolor en herramientas para sanar. Un día, mientras revisaba antiguos papeles que Ana le había facilitado, encontró un documento que confirmaba finalmente una verdad irrefutable. Mariana y ella habían tenido un contacto fugaz antes de que sus destinos se separaran del todo. No era solo un rastro en las cartas que Julián había hallado, sino una evidencia tangible que ponía fin a las dudas que la habían perseguido durante años. La revelación reavivó en Laura el deseo de reclamar su lugar en la familia y sanar heridas escondidas bajo capas de años y silencios. Esa noche, acompañada por Ana y sus nuevos amigos, lloró de alivio y esperanza. Al mismo tiempo, Emiliano, que había mostrado una madurez poco común, comenzó a manifestar sus propios sentimientos de protección hacia Laura. En las noches, a menudo le hablaba de pequeños planes para cuidar a su nueva mamá y asegurarse de que nadie la lastimara. Julián escuchaba esas conversaciones con el corazón henchido, consciente de que ese niño estaba siendo un faro en medio de la tempestad. En la escuela, Emiliano también sentía los cambios. Aunque tentado a guardar silencio sobre Laura, su público triunfo fue mostrar la ternura de una familia que se reconstruía, incluso cuando no parecía probable. Julián decidió involucrarse más en la vida de su hijo, buscando que ese lazo sólido sirviera para fortalecer su futuro común. Las presiones externas llegaron a un punto alarmante cuando un grupo de periodistas, contactado por Natalia, intentó entrevistar a Julián en la puerta de la empresa, cuestionando la legalidad de su relación con Laura y poniendo bajo sospecha al refugio. Con la ayuda de Ana y un abogado comprometido, Julián organizó una rueda de prensa para aclarar la verdad y denunciar la campaña de desprestigio. En medio de las cámaras y los micrófonos, Laura, por primera vez, habló públicamente sobre su historia, dejando al descubierto no solo las injusticias sufridas, sino también la fuerza con la que enfrentaba su pasado. El impacto fue inmediato. La opinión pública comenzó a cambiar, y Natalia empezó a perder terreno. La batalla ya no era solo legal, sino una lucha por el relato, por la verdad humana detrás de los titulares. Santiguándose con esta nueva energía, Julián decidió dar un paso más y formalizar legalmente a Laura en la familia. La adopción fue un proceso delicado, lleno de papeleos, audiencias y evaluaciones psicosociales. En cada instancia, Laura demostró su crecimiento, su estabilidad emocional y la voluntad genuina de formar un hogar para Emiliano y Julián. La sombra de Mariana, lejos de ser una barrera, se transformó en un puente que unía a las hermanas en un amor que trasciende la vida y la muerte. La ceremonia estuvo marcada por la emoción contenida, lágrimas que hablaban de luchas ganadas y futuras promesas. No obstante, la última arremetida de Natalia no se hizo esperar. Intentó desacreditar a Ana con supuestas acusaciones de mal manejo en el refugio, buscando romper la red que había impulsado la recuperación de Laura.
Pero Julián, respaldado por testimonios y documentos, denunció públicamente a Natalia y su campaña destructiva, dejando clara su derrota. En ese momento, la mujer que una vez fue adversaria perdió poder, mientras Julián, Laura y Emiliano consolidaban una alianza de amor, confianza y verdad. Fue el fin de un ciclo oscuro que, aunque doloroso, sirvió para iluminar sus vidas. En el tiempo que siguió, la familia comenzó a vivir su cotidianidad con una paz que parecía antes imposible. Laura retomó sus estudios y encontró trabajo en el mismo refugio que la acogió, ahora como voluntaria comprometida a ayudar a otros que atravesaban la oscuridad. Julián, orgulloso, vio cómo sus amores, el pasado y el presente, se equilibraban en el hogar que juntos habían levantado. Emiliano floreció en la escuela y en la ternura de sus padres, comprendiendo que la familia es un lazo que va más allá de la sangre, construido día a día con paciencia y amor. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el barrio que había sido testigo de tantas historias, los tres se sentaron en el porche de la casa. Se miraron con la certeza de que las heridas seguirían allí, cicatrices que recordarían el camino recorrido, pero también con la fuerza para mirar hacia adelante sin miedo. Julián tomó la mano de Laura y Emiliano, con una sonrisa amplia, dijo sin palabras que ese era el lugar al que pertenecían. La vida se había tejido de nuevo, y en esa unión, el milagro que tocó sus vidas en un solo día había encontrado su hogar para siempre.